continuamos con nuestro siguiente tema, fracturas e inmovilizaciones. Bueno, miremos primero y recordemos qué es el hueso. Recordemos que el hueso es un tejido organizado de piezas óseas. Estamos hablando de 206 huesos componen el sistema esquelético. Y el esqueleto es un sistema que cumple funciones muy particulares y muy específicas. Si queremos resumirlo en una sola forma, el hueso es un tejido denso, duro y a su vez ligeramente elástico. Sobre todo esa elasticidad se ve mucho más en los niños que en los adultos. Las principales funciones del hueso son sostener, proteger, dar forma a esa estructura que tenemos. Género, podemos definir si es hombre, si es mujer. Movimiento, pero este movimiento está muy relacionado con tejidos, músculos, ligamentos, tendones y obviamente el control de un sistema nervioso central. Y hematopoiesis, que es básicamente la producción de glóbulos rojos, la producción de sangre que circula dentro del torrente sanguíneo. Los huesos son los que producen sangre dentro de nuestra médula ósea. Bueno, entonces el sostén nos mantiene firmes. Protección, el tórax, el cráneo, la cadera, son huesos que protegen. Forma, género, movimiento y la hematopoiesis. Son las grandes funciones de nuestro sistema óseo. Recordemos un poco la anatomía del hueso. Entonces encontramos la epífisis, la diáfisis, que básicamente es como el cuerpo. La epífisis son como las partes externas, las laterales del hueso. La diáfisis, que es nuestra estructura, nuestra parte central. Encontramos una parte interna, que es la médula ósea. Tenemos diferentes clases de huesos, huesos largos, huesos cortos, huesos planos, huesos irregulares. Hay una cantidad de huesos, diferentes formas, pero básicamente la estructura es muy similar y pues obviamente hay unas características anatómicas muy puntuales de acuerdo a la característica de cada hueso. Pero la intención es que conozcamos una generalidad de nuestro hueso. Entonces, dentro del hueso encontramos nuestro cráneo, la región frontal, la región parietal, la región temporal, la región occipital, maxilar superior, maxilar inferior o mandíbula. Encontramos la clavícula, el esternón. Encontramos nuestras costillas, 12 pares de costillas, tanto derechas como izquierdas, las costillas verdaderas, las costillas falsas, las costillas flotantes. Encontramos las vértebras cervicales, 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas. Encontramos 5 vértebras lumbares, 5 vértebras sacros y el coxis. Encontramos la cadera, la cresta ilíaca, nuestro fémur, que es uno de los grandes huesos, la tibia, el peroné, el calcáneo y obviamente huesos del pie. También encontramos en la parte superior el húmero, cúbito y radio y nuestros dedos de la mano. Recordemos que el dedo gordito es el primer dedo y el dedo pequeñito es el quinto dedo, y así se numeran: primero, segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. Teniendo en cuenta esto, ya como habiendo hecho un recorderis de la parte anatómica y la estructura del hueso, miremos qué es una fractura. El hueso se rompe y cuando el hueso se rompe se genera una fractura. Pueden haber abiertas, cerradas o incluso pueden haber algunas fisuras que se pueden compartir y pueden presumirse una fractura. También se pueden confundir con lesiones a nivel muscular, en los ligamentos, luxaciones, desgarros, desguinces, que se pueden confundir con fracturas. Básicamente, cuando hablamos de fractura, hablamos de la pérdida de continuidad del tejido óseo. Los signos y síntomas de las fracturas. Entonces, primero vamos a ver que hay unas funciones: la de sostén, la de protección, la de forma, la de género, la de movimiento y la de hematopoiesis. Y esas funciones, cuando
un tejido se altera, pues obviamente que las funciones que desempeña ese tejido, ese sistema, se ven afectadas. Entonces las podemos relacionar. Si hay sostén, pues hay pérdida de la sostenibilidad. Si ya no hay protección, se genera una apertura o una abertura de esa condición de seguridad, de esa protección. Deformidad. Se puede ver pérdida del movimiento en los pacientes. Sangrados, recordando esa función sanguínea que tiene. Y ojo con los sangrados de cadera, de fémur. Esas fracturas que se presentan en lesiones del fémur, lesiones de la cadera, son muy delicadas, como las lesiones que se presentan a través de la médula espinal. El paciente puede presentar dolor, a veces los dolores son bastante difíciles de sostener. Crepitación, es como un crujido, como cuando cogemos algo y se sienten gránulos internos, y eso se debe a fracturas cominutas donde hay gran cantidad de hueso fracturado. Se ve inflamación, que es también conocido como edema, equimosis o un aponatamiento por la ruptura de pequeños vasos. También vemos alteración de los pulsos, y hay que tener muchísimo cuidado con esto. Un paciente que presenta una fractura y presenta una alteración de los pulsos distales nos puede presumir una fractura con compromiso vascular. Es decir, el hueso, la punta del hueso, pudo haber lesionado una arteria o una vena de gran calibre y generar una alteración vascular. Puede generar shock neurogénico por dolor. Hay fracturas que son bastante dolorosas, fracturas de cadera son bastante dolorosas, fracturas de rodilla, en fin, una fractura puede generar bastante dolor. Y esos dolores pueden llevar a shock neurogénico por dolor, o incluso shock hipovolémico hemorrágico por pérdida de volumen sanguíneo y por pérdida de sangre. Las fracturas se clasifican básicamente en dos grandes grupos, las fracturas abiertas y las cerradas. Y vamos a encontrar diferentes variaciones. Está la completa, que se fractura, el hueso pierde su capacidad total de resistencia, se separa una parte de la otra. Incompleta es que aunque hay una fractura, el hueso mantiene su estructura, pero también puede haber una fisura, una pequeña agrietamiento. Complicada. La fractura complicada es aquella fractura donde una parte del tejido óseo ha lesionado un órgano vital. Es esa fractura que una parte del hueso puede terminar rompiendo una arteria, rompiendo una vena, generando un trauma vascular, un daño vascular, introduciéndose en un tejido importante como un pulmón, como el corazón, como en el cráneo, como en la cadera. Es decir, ese hueso no solo se fracturó, sino que lesionó un tejido adyacente, y sobre todo ese tejido adyacente genera una complicación mayor a la inicial, que fue la fractura. Esa fractura complicada. Por eso es muy importante no solo valorar bien al paciente, sino hacer un manejo adecuado. Y quiero aclarar, nosotros no hacemos tratamientos, hacemos manejos. Es decir, resolvemos la situación mientras un profesional en un área determinada para la atención final se resuelve el problema del paciente. En este caso, tratamientos médicos, hospitalarios, cirugías, tutores, lo que corresponda. Nosotros hacemos es el manejo en la parte de primeros auxilios. Es muy importante la valoración. Y es también importante el manejo que yo le dé, porque si hago una mala inmovilización, hago un transporte inadecuado, hago un traslado inadecuado, hago un movimiento, le genero un movimiento del paciente inadecuado, yo con mi atención podría terminar llevando a un paciente que tiene una fractura cerrada o una fisura a una fractura, o peor, una fractura cerrada llevar a una fractura abierta, o peor aún, llevar una fractura que no es complicada a que termine siendo una fractura complicada. Por eso es muy importante mantener la calma y atender muy bien al paciente de acuerdo a los recursos y a los conocimientos que tenemos para evitar sus complicaciones. Exponga si es necesario. Si es necesario, expongo al paciente para mirar una lesión próxima, para hacer una inmovilización. De lo contrario, no expongo al paciente minutos en ámbitos o en espacios abiertos donde se exponga la intimidad del paciente, donde a veces se convierta en un acto grotesco y falta de respeto al paciente, la intimidad del paciente. Y si es necesario, no es que tengo fracturado el dedo, quítese la ropa, o sea, no aplica para absolutamente nada. Determine la condición de la inmovilización, cuál es el inmovilizador más adecuado. Y hay que ser recursivo. Y recordemos que nuestros primeros inmovilizadores son las manos.
Yo sostengo el tejido fracturado con mis manos y lo mantengo mientras consigo un cartón, una carpeta, un inmovilizador que ya viene de fábrica, o soy recursivo siempre y cuando mantengo la característica. Importante la característica de los inmovilizadores. Los inmovilizadores deben tener 4 características. 1. Debe ser cómodo para el paciente. No tiene que generar incomodidad. Debe ser liviano, que el paciente pueda sostenerlo y tenerlo sin ningún problema. Debe permitir la observación, es decir, que yo observe el tejido, el color de la piel, si hay sangrado, hacerle seguimiento al sangrado. Debe tener una condición de rigidez, debe ser un material que sea lo suficiente rígido y no genere flexibilidad y nosotros nos confiemos y terminemos generando una lesión. Y algo muy importante, cuando yo coloco un inmovilizador, debo fijar la articulación próxima. Me fracturé la muñeca, inmovilice hasta el codo, pero el codo no tiene nada que ver. Claro que tiene que ver, porque si mi muñeca está fracturada y yo genero movimiento, mi codo se seguirá moviendo y llevará a que mi muñeca que está fracturada se siga moviendo. Resultado, yo no voy a mantener. Cambio, si tengo mi codo fijo y mi muñeca se mantiene inmovilizada, la condición de que mi paciente tenga una mejor recuperación y un mejor traslado va a ser mucho mejor. Tengo fracturada la clavícula, fijo el brazo, fijo articulaciones próximas. Tengo fracturado el tobillo, fijo hasta la rodilla. Entonces debo garantizar una inmovilización. En la parte cervical hay 4 cosas donde yo no coloco un inmovilizador cervical. Que el paciente refiera un dolor que le impida sostener la inmovilización. No, quíteme el inmovilizador, eso me está doliendo mucho. Hay que quitárselo porque el paciente no se siente cómodo. Y no porque se sienta cómodo, sino porque puede haber una lesión que yo estoy incrementando con la inmovilización. Deformidad, el cuello está totalmente deforme. No le coloque inmovilizador al paciente de inmovilización cervical, busque otra estrategia para inmovilización cervical. Dificultad respiratoria, usted el paciente está respirando bien, le coloca el inmovilizador y deja de respirar, significa que el inmovilizador está generando un desplazamiento de la vía aérea que impide que ventile adecuadamente. O pérdida del déficit neurológico, el paciente está consciente, está orientado y usted le coloca el inmovilizador y el paciente pierde el estado de conciencia. Las 4 D, dolor, deformidad, déficit neurológico, dificultad respiratoria, son las condiciones en las cuales yo no coloco una inmovilización cervical. Determinar el tipo de transporte. ¿Cuál es el transporte adecuado al paciente? ¿Es en una silla? ¿Es en una FEL? ¿Técnica de bloque? ¿Técnica de bombero? ¿Lo puedo llevar 2 personas? ¿Lo puedo llevar? Es muy importante que sepamos el trauma y la lesión que tenga el paciente para determinar cuál es el traslado adecuado. Y algo muy importante, mantenga control de los signos vitales, de los pulsos, del estado de conciencia del paciente en fracturas donde presumimos grandes sangrados. Y tenga presente que una fractura se me puede complicar por un manejo inadecuado. ¿Qué es una inmovilización? En la parte de salud, en la parte médica, se conoce como una inmovilización un procedimiento que limita el desplazamiento o movimiento de un hueso que está lesionado, de un ligamento, de una articulación, que impide que se mueva. Hay algo que se llama el proceso utilizado como ortesis. ¿Ortesis qué es? Son todos esos elementos que nosotros utilizamos, que conocemos como inmovilizadores, como férulas, como cabestrillos, como vendajes. Son esos elementos que en algún momento incluso pueden ser resultado de mi recursividad para poder hacer la inmovilización. Entonces aquí viene muy importante que hay que saber utilizar los recursos con las características que debe tener un inmovilizador acorde a sus necesidades. Entonces tenemos vendajes, técnica de vendajes, tenemos férulas, hay unas que ya vienen de fábrica, hay unas que nosotros hacemos, incluso las podemos hacer en cartón, si no tenemos los recursos
hay que poderlas hacer y las podemos utilizar muy bien y son muy funcionales. Corporales, ¿qué es una inmovilización corporal? Es cuando yo tengo fracturado un tejido, una articulación, un hueso, y yo con el dedo, en este caso anexo, fijo la inmovilización. Tengo fracturada una pierna, la otra pierna me sirve para inmovilizar. Entonces a veces utilizo el mismo cuerpo como un sujetador. Y recuerden que en algún momento mis brazos, mis manos pueden terminar sirviendo como un sujetador, inmovilizador provisional mientras llega un inmovilizador definitivo. Entonces la parte corporal también ayuda bastante para este tema. Frente a la parte de fracturas tenemos que también tener presente que las fracturas no solamente nos van a generar un trauma físico, sino a veces un trauma emocional. Los pacientes se sienten angustiados, se sienten estresados, y cuando vayamos a hacer la inmovilización hay que explicarle al paciente: señor, señora, va a doler un poco, pero históricamente y demostrado, los pacientes cuando ya están inmovilizados el dolor disminuye notablemente. Eso ayuda muchísimo. Y también hay que tener presente esas otras condiciones anexas: presentar hemorragias, presentar sangrados, laceraciones en la piel, o incluso pueden encontrarse pacientes con condiciones como elementos cortopunzantes alojados en cavidades, penetraciones, y eso también hay que manejar. Es muy importante la correcta valoración, es muy importante el manejo adecuado, es muy importante el transporte y el éxito de su inmovilización frente a una fractura. Considere para el manejo de fracturas la cinemática del trauma, mecanismo de lesión, el tipo de lesión que se presenta, los órganos posiblemente lesionados, internos o anexos. Las complicaciones del paciente le darán un manejo integral de su tratamiento y obviamente una pronta y mejor recuperación. Para el correcto manejo de una fractura es importante que usted inicie desde la valoración primaria, considerando que los huesos no son los únicos órganos que hacen parte del cuerpo. Existen ligamentos, tendones y órganos internos que hacen que la complicación de una fractura sea mayor o menor. Aquí tenemos un inmovilizador, la parte posterior, la parte de la espalda, la parte de la región occipital. Aquí encontramos la parte del mentón, la curvatura del esternón, la parte del velcro, generalmente es hembra, debe ir posicionado por la parte externa, garantizando que tenga una mayor fijación. A veces lo colocamos desde la parte interna y eso nos genera un ángulo de fijación mucho menor. Es importante considerar esto para tener una correcta ubicación del inmovilizador. Importante considerar la talla del equipo, la medida, que lo vamos a describir a continuación. Abrimos el inmovilizador y lo fijamos, siempre manteniendo el control de la columna cervical. Ahora daremos paso a la explicación del inmovilizador. Se ubica el auxiliador 1, el auxiliador 2. El primer auxiliador es quien dirige. Palabra clave: para colocar el inmovilizador: está listo, y se debe colocar el inmovilizador de manera simultánea, trabajando en equipo los dos. Recordemos la ubicación externa del inmovilizador. Fijamos. Y luego de haberlo colocado empezamos a retirar dedo por dedo para llegar a la fijación externa de nuestro alineador o inmovilizador cervical. El inmovilizador debe tener 4 características. Debe garantizar la observación de la inmovilización, del área inmovilizada. Debe ser rígido, debe ser cómodo y debe ser liviano. Se debe garantizar la fijación de la articulación. Se debe manejar el está listo para colocar el inmovilizador. Retiramos suavemente los brazos y vamos intercambiando nuestro brazo con el inmovilizador o alineador, garantizando que se mantenga de manera permanente la fijación. Estos movimientos deben ser suaves, deben ser cómodos, y es importante que el paciente entienda
que habrán momentos en que generará dolor, aunque el procedimiento se haga de manera adecuada, pero al final de la inmovilización el paciente referirá una notable mejoría. Quien dirige el procedimiento debe confirmar que el personal está listo para colocar el inmovilizador, está listo, y da la indicación y la orden exacta del procedimiento. Manos intercaladas los de allá. Eso. Van a girarla hacia el lado contrario donde va a entrar la camilla, es decir, que la van a girar hacia la izquierda del que dirige. En este caso, el que dirige debe escuchar 5 voces de listo, ¿no? Girar al paciente, ¿están listos? Lista, 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 lista. Listo. A1. Giran y meten la camilla. La camilla siempre va a quedar en la mitad. Para llevar a la camilla, ¿están listos? Para llevar a la camilla, ¿están listos? Lista, 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 lista. A1. Ahí, en ese momento el paciente siempre queda en la mitad. Ustedes, mírenme los que están al lado, van a coger su mano y ahora la van a pasar de este lado. Exacto. Para llevar al centro, ¿están listos? Ustedes van a empujar. ¿Están listos? Lista, 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 lista. Listo. A1 y llevan al centro. ¿Están listos para llevar a la camilla? Lista, 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 lista. Listo. A1. Luego que el paciente ha sido inmovilizado, podemos hacer la técnica de empaquetamiento. Ubicamos un cordino o cinta tubular, en este caso a la mitad. La gran mayoría de las cintas tubulares vienen marcadas. La marcación del centro la vamos a ubicar sobre la cavidad pélvica del paciente a nivel de la cintura y vamos a hacer una fijación a los costados, garantizando que el paciente me quede ubicado de tal forma que la cadera quede fijada a la camilla. Esto garantiza que los pies no tengan que soportar el peso. Este procedimiento puede variar si el paciente tiene una lesión a nivel de la cadera, a nivel de cabeza de fémur o a nivel del fémur. Los puntos de fijación los hacemos a ambos costados de nuestra fel. Podemos utilizar diferentes tipos de nudos que los veremos más adelante en otro video, pero acá hacemos relación de nudos básicos. Buscamos la curvatura anatómica del hueco popliteo y vamos a pretender cruzar la cinta tubular haciendo una silla sobre la camilla del paciente y fijándolo a él sobre esta. Pasamos por el hueco popliteo y la cruzamos al lado contrario. Lo mismo haremos con la siguiente cinta tubular. La cruzamos por el hueco popliteo y posteriormente la cruzaremos al lado contrario, donde le fijaremos a un punto superior al anteriormente fijado, garantizando que el paciente me quede soportado sobre la camilla. Luego que he fijado nuestra cinta tubular, vamos a hacer el cierre del nudo haciendo un matrimonio, garantizando que no me queden puntas. En tal caso las debo esconder y proteger con el fin de que no me vayan a generar riesgo para el paciente o para los auxiliadores. Posterior a haber realizado lo de la cadera, hacemos el mismo procedimiento a nivel de tórax. Vamos a la mitad, fijamos a los costados de nuestra fel, siempre buscando que nos quede la cinta tubular al centro. Hacemos las fijaciones sobre la camilla con nudos pescadores, que pueden ser una opción importante.
Acá estamos viendo cómo estamos fijando de igual forma al tórax, ubicando de tal forma que los hombros me queden sostenidos en la camilla y protegiendo el tórax de tal manera que no se me vaya hacia adelante o hacia atrás la víctima. Me va a permitir también una adecuada ubicación en el caso de las mujeres. Con el sistema de empaquetamiento garantizamos un traslado seguro de la víctima en diferentes escenarios que en su gran mayoría generan dificultades a la movilización. Mano derecha toma mano izquierda. Podemos ubicar nuestras manos con los dos auxiliadores. Los auxiliadores descenderán la rodilla por el lado donde va a subir la víctima, haciendo que más fácil sea su ascenso a ella. Esta silla me permitirá transportar fácilmente al paciente con lesiones menores o lesiones de extremidades inferiores, sin que tengan complicaciones, al igual que la técnica de muleta o la técnica de alzado, que es muy común en pacientes livianos, que no generan mayores complicaciones y que pueden ayudarse. Y la técnica de transporte en la espalda es cuando el paciente tiene una lesión menor y él se puede ayudar y puede generar fijación. Técnicas de arrastre también son utilizadas para la parte del transporte, y una muy común y utilizada es la técnica del bombero, que me permite una movilización en pacientes inconscientes que no tengan lesiones de columna. Técnica de movilización en bloque, cuando nosotros no tenemos la FEL, nos va a permitir realizar movilizaciones y traslados a la víctima desde las condiciones del sitio del incidente a una condición segura. Requiere un trabajo en equipo, requiere una muy buena comunicación. Bueno, vamos a explicar la parte de los vendajes. Existen diferentes tipos de vendajes. Hay vendajes de yeso, vendajes de algodón, vendajes laminados, vendajes elásticos y vendajes rígidos. Para este caso, para la inmovilización, vamos a utilizar un vendaje elástico. Es muy importante que cuando coloquemos el vendaje elástico no le hagamos la presión ni lo alemos más de lo que la tensión de la inmovilización ya tiene. El vendaje ya tiene una tensión y sobre esa tensión es que nosotros trabajamos. Los vendajes vienen con estos ganchitos. Les voy a enseñar una técnica para no utilizarlo. Primero, porque son elemento cortopunzante. Estas puntas pueden terminar generando lesión en el auxiliador, entonces realmente no los utilizamos. Los cerramos para que no vaya a generar que alguna persona se accidente con este elemento. Entonces, cuando yo digo al paciente que voy a servir, mis manos sirven de inmovilizador, me refiero a esto. Y si yo fijo aquí la articulación, le digo al paciente, trate de mover el brazo, intente mover el brazo. No lo va a poder hacer porque yo le tengo fija la inmovilización del punto de articulación. Pero si yo inmovilizo desde aquí atrás, paciente mueva el brazo. Si yo fijo acá tengo completamente fijo al paciente con la articulación. Intente doblar el brazo. No lo va a poder doblar. Pero si yo coloco la inmovilización desde acá, intente mover el brazo. El paciente puede mover el brazo sin ningún problema. Por eso es tan importante que cuando coloco una inmovilización, yo fije la articulación próxima. El paciente, digamos que tiene una fractura aquí cúbito radio. Yo fijo la articulación del codo para que el paciente no tenga movilidad. Y esta es lo que me refería con el primer inmovilizador, son mis propias manos. Mientras llega el inmovilizador definitivo, mis propias manos están sirviendo de inmovilizador. Tengo mi venda. Primero es muy importante la manera en que yo ubico la venda. La venda la ubico de esta manera. Voy a primero enseñarles cómo se hace el anclaje de la venda, independientemente el tipo de vendaje o el tipo de inmovilización que vaya a hacer. Primero, anclaje de venda. Ubico la venda a 45 grados, hago el primer giro de la venda acá, y esta punta que me queda acá, la llevo acá hacia adentro, y la sostengo
con un giro anterior. Y miren la manera en que yo estoy moviendo la venda. Esto se llama, ahí ya anclé la venda. Aquí estoy colocando un vendaje circular. Cuando ya voy a terminar, me voy nuevamente a 45 grados, ubico mi mano 45 grados y ahora en las dos vueltas anteriores giro la venda hacia adentro. Peino la venda. ¿Qué es peinar la venda? Acomodarla de tal forma que no queden arrugas y no queden elementos que hagan ver feo el vendaje. Esta es una técnica de vendaje simplemente de anclaje. Entonces ahí tengo la venda ubicada y ahora voy a desanclar la venda. Entonces, hago esto, empiezo a retirar y retiro de esta manera. Esto me va a servir para fijar apósitos, disminuir movimiento de articulaciones, fijar un cartón o algún elemento que yo quiera colocar. Continúo recogiendo la venda y acá. ¿Qué pasaría si necesito colocar varios vendajes y el vendaje se me acaba? ¿Cómo lo voy a colocar? Entonces recordemos el anclaje de la venda. Entonces resulta y pasa que tengo que colocar más vendaje. ¿Cómo voy a colocar más vendas? Entonces coloco mi venda a 45 grados y una nueva, que es la que voy a utilizar, la coloco a 45 grados en sentido contrario al anterior. Es decir, me va a quedar una X. Fijo acá, mando esta parte de acá de la venda, esta parte de acá de la venda y fijo de esta forma. De tal forma que las dos vendas me quedaron unidas sin necesidad de utilizar esparadrapo ni mucho menos los ganchos. Cuando vaya a terminar, hago el mismo procedimiento de 45 grados y giro el vendaje de esta manera. Resultado, no utilicé esparadrapo, no utilicé ganchos y la venda quedó fija. Muy importante, jamás templar la venda. Esto no se hace. Este templete no se hace. Simplemente se gira y el paciente va a percibir. Importante, color de las manos. Movimiento de las manos. Señor, me va los dedos. Y mirar si el paciente tiene adormecimiento o otra situación. Y nuevamente lo podemos recoger de esta manera. Que ya retiré la primera venda y nuevamente me queda la X de la siguiente venda. Imaginémonos que este paciente tiene un sangrado que no se sostiene, un sangrado vascular. Necesito levantar el brazo para que por gravedad controle el sangrado, ya que coloqué varios apósitos y no se controla el sangrado. Entonces lo hago de la siguiente manera. Coloco primero a 45 grados el primer vendaje. Recuerden que este vendaje lo voy a utilizar para elevar el miembro que está sangrando y que no he podido controlar el sangrado. Ya anclé la venda. Ahora me voy a ir al tercer dedo, entre segundo y tercer dedo, y me voy a devolver. ¿A dónde me devuelvo? Al comienzo donde coloqué la venda. Y me quedo únicamente en esa parte. Acá me quedó esta parte, pero recordemos que ya sabemos cómo colocar un vendaje y cómo fijarlo. Entonces hago una X, fijo acá y empiezo a irme hacia arriba. El paciente está sangrando, no le controlo el sangrado, necesito levantarle el brazo. Ya le coloqué apósitos. Quiero aclarar que para el tema de heridas y hemorragias tenemos otro video. Aquí estamos hablando de vendajes. Ya fijé acá y vuelvo a colocar uno nuevamente a 45 grados. La venda quedó fija. Y si tengo otra venda, la coloco desde donde terminé la anterior.
o sea, acá que fue donde terminé. 45 grados, igual, le hice el anclaje y me voy ahora hacia arriba. Y aquí termino en un vendaje circular. ¿Para qué me sirve esto? El paciente está acostado y yo cuelgo el brazo a un atril, descanse completamente el brazo del paciente y nuestro vendaje va a garantizar que el miembro quede elevado y sumado a los apósitos, controles de hemorragia que tengamos, el paciente va a quedar con elevación del miembro y el sangrado va a disminuir. Esto no tiene un solo esparadrapo ni un solo ganchito y no se zafa. Resultado, el paciente puede tener su elevación del miembro sin ningún problema. Estamos mal acostumbrados a utilizar el esparadrapo y los ganchos. Realmente no se utilizan si hago un buen anclaje del vendaje. Digamos que el paciente tiene una amputación. Coloco acá, lo mismo el anclaje que hice, voy hacia arriba, hacia abajo y aquí viene el secreto, sostengo. Voy hacia arriba, hacia abajo y el secreto, sostengo. Bueno, esperamos que este video hubiera sido muy útil para ustedes, que les sirva en su proceso de formación. Es muy importante que preparemos los recursos que tengamos en nuestros sitios de trabajo inmovilizadores previos, tengamos vendas elásticas, tengamos apósitos y que hagamos ejercicios, que practiquemos, no con el fin de prepararnos de manera definitiva y que va a suceder una emergencia, pero sí con la manera de la prevención. Es muy importante que tengamos el conocimiento. Ahora es algo también para considerar. No solamente en nuestros sitios de trabajo se presentan accidentes, en nuestras casas, con nuestras familias, cuando vamos de paseo. Por eso es tan importante tener esta información que debería ser cultura general. Esperamos que este video y esta información hubiera sido muy útil para ustedes. Dios los bendiga y esperamos verlos en un próximo video de OR Capacitaciones. No olviden suscribirse a nuestro canal. Gracias.